Pastor, ¿es cierto que el Leviatán, el terrible monstruo del que habla la Biblia, era en realidad un cocodrilo, el cocodrilo del Nilo? Y Behemoth, mencionado en Job, era un hipopótamo, es decir, no eran monstruos realmente. Eso lo escuché de un teólogo español, pero tengo la duda. Me gustaría saber la opinión del pastor Alducin, dice Ley, del Leviatán. Bueno, esto no es correcto, ¿verdad? Porque no es ni el cocodrilo, ni es tampoco el hipopótamo. La Biblia habla aquí claramente en el libro de Job, en el capítulo 41, y describe con lujo de detalles a un dragón. Ahora, no ha habido ningún vestigio, ningún fósil de un dragón. Ahora, ¿qué es un dragón del cual tanto la Biblia menciona que se le relaciona con Satanás? Un dragón es una reptil con patas y con alas. Eso es lo que es un dragón. Entonces, aparentemente, Satanás pierde su forma de querubín y se convierte en un monstruo y se le relaciona con un dragón. Y se menciona aquí en el versículo 18 del capítulo 41 de Job que este animal con sus estornudos enciende lumbre. Versículo 19. De su boca salen hachones de fuego. No hay ningún animal que haga esto más que el dragón. Versículo 20. De sus narices sale humo. Versículo 21. Y de su boca sale llama. Y dice versículo 33 y 34. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y sabemos que el único que corona la soberbia en el universo es Satanás. O sea, pero ¿es un animal figurativamente hablando o es un animal? El Behemoth es un dinosaurio. Definitivamente, ¿verdad? Porque dice que tiene como un cedro es aproximadamente de 10, 15 metros, y un hipopótamo tiene patas chiquitas y una cola chiquita. Entonces es imposible que sea un hipopótamo. Ahora, pero entonces un dinosaurio en la época de... Claro. De Job. Así es. Nosotros hemos recibido un conocimiento que se nos ha transmitido a través de las generaciones de la eternidad. Y nos los ha revelado todo Dios en su palabra. Ya, entonces, aunque ya no existía, pero el conocimiento fue... Porque se cree que, o sea, Job fue el primer libro de la Biblia, o sea, es el primer libro escrito de la Biblia. Tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis, así es. Correcto. Entonces Job está dando testimonio desde los tiempos de los patriarcas, de que ya en los patriarcas existía el conocimiento de un mundo preadámico. Wow. Y describen este tipo de animales. Muy interesante. Última preguntita. Ángel Gabriel, para salirnos de este tema. ¿El Leviatán está en el Triángulo de las Bermudas? Se le iba a preguntar exactamente. En Isaías capítulo 27, esto es interesantísimo, el versículo 1, dice la Biblia: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto es muy interesante porque aquí la palabra serpiente, nahash en el hebreo, y serpiente tortuosa es la que vuela o algo que está torcido y que es fugitiva. Entonces, esta palabra tortuosa, akalotoj en el hebreo, significa torcido. Y es exactamente el lenguaje que se usa para Satanás y se le relaciona aquí con el dragón. Ahora, es interesante que la Biblia nos muestre que en el Triángulo de las Bermudas puede existir una de las puertas al infierno. Porque si el infierno está todavía en el centro de la tierra, la Biblia no nos muestra que fue quitado del centro de la tierra. Es interesante, ¿verdad?, que ahí en el centro de la tierra tenga que haber entradas. Y lo comprobamos en Apocalipsis 9, cuando dice la Biblia que en la cuarta trompeta se le dio a Satanás, a un ángel caído, una llave para que abriera el abismo, y del centro de la tierra salieron hacia afuera como langostas, que eran millones de demonios. Entonces no cabe duda, ¿verdad?, que todo lo que es el mar y todo lo que es el centro de la tierra es dominio totalmente de Satanás. Y esta es la razón por la cual muchas veces el mar impone temor y nos da temor, ¿verdad?, porque verdaderamente el mar está controlado, 3 partes de agua de la tierra son agua. Wow. Entonces hay un dominio total del maligno sobre la tierra. Y es interesante que cuando Dios haga cielos nuevos y nueva tierra, no va a haber mar. ¿Por qué, verdad? Porque parece que el mar formó parte tanto de la antigua cultura preadámica como del mundo caído actual. La Biblia habla de que las puertas del Hades no van a prevalecer, o sea, que habla de que hay puertas en el Hades. Entonces alguien me preguntaba si por esas puertas, si entran
salen los demonios del infierno al mundo, pero que si lo que hoy se conoce como, o que llaman por ahí fantasmas, si son almas que estuvieron en el infierno y que por alguna razón pudieron salir. O sea, la pregunta concreta será, ¿de esas puertas del infierno se puede entrar y salir? No, hay una cosa muy importante y la Biblia lo establece. Todos los espíritus que se encuentran en el abismo son los demonios. Y los ángeles caídos se encuentran en otra prisión que no es el abismo. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y esto nos damos cuenta que no son los que pecaron en la rebelión de Satanás, porque ahí los hubieran encerrado a todos. Y hubieran encerrado también a Satanás. Entonces, ¿cuál fue el pecado que cometieron estos ángeles para que hayan sido encerrados? Y se tradujo aquí arrojándolos al infierno. Pero esta palabra infierno en el griego es Tartarus. No es Gena, la palabra que se usa en Marcos 9 y que Cristo describe el infierno. Entonces, esta es una prisión, dice, de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, estos ángeles no pueden salir. Los ángeles que están en el abismo, los demonios, que son criaturas diferentes a los ángeles, tampoco pueden salir del abismo hasta la cuarta, quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, cuando se les dé la llave y salgan para atacar a los seres humanos. Entonces, esto de las puertas del infierno no nos habla que puedan entrar o por salir, porque están selladas hasta el tiempo de Dios, hasta el tiempo del juicio de los ángeles y de los demonios. Actualmente ningún espíritu puede salir ni puede entrar tampoco, porque cuando los demonios le dijeron a Cristo en el Gadareno, déjanos irnos al abismo, tenían miedo precisamente de que al ser enviados al abismo iban a quedar prisioneros y ya no iban a poder salir. Entonces las puertas... No, sí. perdón, es que quería, porque aquí también una hermana pregunta si es esto, entonces lo relacionan con el Abadón, porque incluso algunos han publicado en algunas páginas algunas fotografías satelitales que hablan de alguna región allá por Mauritania, donde se ve un agujero impresionante ahí, y si esto tiene que ver algo con el Abadón, ahora que relacionaba un poco lo del Triángulo de las Bermudas o este otro sector. El Abadón no es un lugar, el Abadón dice en Apocalipsis 9:11 que es el rey del ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. La palabra Apolión viene del Apolos, griego, que significa destruir. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, si existe un agujero que pueda llegar al fondo de la tierra, ¿verdad? Esto es antibíblico, porque dicen proverbios que para el fondo de la tierra y para la altura de los cielos no hay investigación. Y esta es la razón por la cual no ha podido ningún ser humano llegar al fondo de la tierra. Anteriormente era un paraíso. Ahora el Edén fue sacado del paraíso, del fondo de la tierra, y está ahorita el paraíso. El Edén se encuentra en el cielo, porque cuando Adán y Eva pecaron, el paraíso, o sea, el Edén, permaneció igual. Él no estaba descompuesto, no se había corrompido, era el lugar de Dios. Entonces Dios saca el Edén y se lo lleva al cielo, y se encuentra ahorita en el cielo, y va a bajar otra vez con la Nueva Jerusalén. Es el paraíso, el lugar de descanso donde vamos a vivir eternamente. Yo tengo unas preguntas un poquito no tan profundas. Perdón, lo que dicen que son fantasmas, en realidad entonces son que espíritus que... Son espíritus demoníacos. No existe ningún espíritu de ningún ser humano, y esto que nos escuchen, si hay brujos que nos están escuchando, o personas que están metidas en el ocultismo, que entiendan claramente que cuando ustedes comiencen a meterse en reuniones espiritistas o comunicación con los muertos o con los mediums, no están ustedes, señores que me escuchan, haciendo contacto con espíritus de Cuauhtémoc, ni con de tu abuelita, ni con tu San Anselmo, sino que están metiéndose con espíritus demoníacos, porque ningún espíritu humano se encuentra vagando alrededor del mundo. Son espíritus demoníacos. Pastor Alducin, me gustaría saber si antes de Adán y Eva existieron otros hombres y mujeres. Por otro lado, quiero saber si el hombre de Cromañón y los hombres de la cadena evolutiva pueden ser explicados a través de la Biblia. Gracias. Claro, una de las cosas más importantes que nosotros estamos estudiando actualmente es que hay dos corrientes teológicas en cuanto al creacionismo. Durante muchos años se concibió que la edad de la Tierra tenía 6.000 años aproximadamente, y esto por causa de que las genealogías nos mostraban que efectivamente el ser humano tiene aproximadamente 6.000 años aquí en el planeta Tierra. Entonces muchos de los ateos y de los enemigos de la Biblia comenzaron a atacarnos al cristiano diciéndonos que estamos en contra de la ciencia.
y hubo un problema que se levantó gravísimo entre la ciencia y la supuesta religión. Pasaron los años y nos hemos dado cuenta a través de la misma ciencia que efectivamente la Tierra tiene 12, 13 billones de años, y esto está comprobado, ¿verdad?, por el tiempo que la luz de las estrellas llegan aquí al mundo, por la Tierra acumulada en la Luna, etcétera, etcétera. Entonces, vimos que no había ninguna discrepancia entre la ciencia y la Biblia. Efectivamente, la Tierra tiene miles de billones de años de antigüedad. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando los creacionistas comenzaron a decir de que teníamos solamente 6.000 años y que eran 7 días de creación, la pregunta que les hacíamos es la siguiente: ¿y los ángeles en qué día fueron creados? Porque ya Satanás existía como un ángel caído, como un querubín caído en el huerto del Edén. Entonces, si vemos Ezequiel 28, Isaías 14, nos damos cuenta que el Edén ya estaba anteriormente en el cielo. Después Dios forma el Edén aquí en la tierra, pero los ángeles caídos formaron parte aún mismo de ser observadores y espectadores de la creación de Dios. Esto lo vemos en Job capítulo 28, donde ellos se gozaban verdaderamente cuando Dios estaba haciendo el mundo. Entonces, efectivamente, este planeta fue poblado anteriormente por otras criaturas que tal vez yo pienso que fueron los demonios. Los demonios son seres espirituales. La palabra daimon en el griego significa ser inteligente, y es interesante que no tengan cuerpo. Ahora, ¿por qué no tienen cuerpo estos seres, estas criaturas? Porque lo perdieron anteriormente. ¿Cuándo lo perdieron? En el primer juicio que tuvo Satanás con sus ángeles caídos antes de que el hombre fuera creado. Entonces parece ser que esta pérdida de sus cuerpos fue parte del juicio de Dios, y quedaron como almas en pena, como le llamamos nosotros, como espíritus vagando sin cuerpos, por lo cual necesitan cuerpos de animales o cuerpos de seres humanos para poder manifestarse. Entonces hay un cúmulo tremendo de evidencias respecto a un mundo preadámico. Realmente no fueron seres humanos como nosotros. Repito, posiblemente fueron estos demonios que ahora andan vagando sin cuerpos. Y Satanás, dice la Biblia, que tenía un reinado en Isaías 14, donde ya había ciudades aquí en el mundo, el mundo se cubrió con agua totalmente. Y bueno, las evidencias son muy, muy grandes acerca de que ya hubo una existencia en este mundo antes que nosotros. O sea, ahí donde... Perdón, Perdón, y pastor, y la segunda parte de la pregunta sobre el hombre de Cremañón y los otros hombres que se han encontrado que forman esa cadena evolutiva, ¿pueden ser explicados, pregunta Fabio, a través de la Biblia? Claro, el hombre de Cremañón, el hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el hombre de Piltdown, todos son grandes fraudes intelectuales. No existe absolutamente ninguna evidencia científica de que ninguno de estos fósiles haya sido verdaderamente de un ser humano. Cuando comenzaron a propagar la teoría del hombre de Cremañón, comenzaron a decir que realmente habían encontrado el eslabón perdido, que es lo que siguen buscando los evolucionistas y los ateos. Sin embargo, no existe absolutamente ninguna prueba. El Museo Británico de Inglaterra, el Museo de Estados Unidos de Nueva York, el de Francia, ningún científico reconoce ningún fósil que se haya encontrado de ninguno de estos hombres como verídico, que atestigue o que confirme que verdaderamente venimos de los animales. Entonces, todos estos son fraudes intelectuales. No existe ninguna evidencia científica al respecto. Entonces, quiere decir, por ejemplo, los dinosaurios, que uno no puede decir que no existieron, hasta los fósiles, hasta las huellas, Claro. todos estos animales, ¿usted cree que entonces fueron anteriores a la creación, al tiempo de la digámoslo así, entonces, recreación o creación de Adán y Eva y recreación de... Sí, Jonás, pienso sinceramente que los dinosaurios no formaron parte de nuestro mundo. Eran monstruos donde el ser humano no podía enfrentarse con ellos. Ok, usted entiende que ha habido, según usted, hay dos diluvios, el diluvio Bien. preadámico y el diluvio de Noé. Correcto. Sí, porque el versículo 1 del Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra tierra, eretz, en el hebreo, significa tierra seca. Y de repente aparece en el versículo 2 la tierra completamente cubierta con agua. La pregunta es, ¿de dónde salió el agua? Estaba comenzando Dios a crear. Y lo primero que Dios dijo fue la luz. Ahora, ¿por qué existía el agua cubriendo la tierra?
¿Por qué el abismo ya estaba en el centro de la tierra? Que es precisamente donde se encuentran prisioneros los ángeles caídos que se rebelaron en la rebelión satánica. ¿Por qué dice la Biblia que separó Dios la luz de las tinieblas y Dios es luz? Entonces, si Dios iba a iniciar una creación totalmente nueva, no le iba a comenzar con tinieblas, ni tampoco la tierra iba a estar cubierta con agua. Entonces es lógico que Dios saca el agua precisamente para que se pare y salga la tierra, porque era lo que antes ocupaba la tierra, era tierra seca. Entonces todas estas preguntas nos muestran claramente en el versículo 2 que hay un grande espacio entre el versículo 1 y el versículo 2 de miles de millones de años. Ok, perfecto. También, a ver, pregunta. Sí, aquí preguntan otra con respecto a Adán y Eva y hacen sobre la esposa de Caín, si en realidad era una hermana o una hija de Adán y Eva. Bueno, Caín se casa con una de sus hermanas, desde luego. En el capítulo 5 del Génesis, después de que Caín mata a Abel, dice la Biblia en el versículo 4, Génesis 5, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, Caín sale hacia la tierra de Nod como un errante, pero mientras él sale, sus padres continúan procreando hijos. Entonces, Caín se casa con una de sus hermanas. ¿Por qué se casó con unas hermanas? Porque hasta que se dio la ley en el monte Sinaí, se prohibió entonces la relación hasta en segunda y tercera generación de primos. Entonces, como no había una ley y la raza humana tenía que propagarse, pues Dios permitió el incesto al principio de la creación.